Teresa Vargas siempre fue una mujer de manos firmes y mirada serena. A sus 38 años vivía en una casita sencilla de mampostería a las afueras de Santa Isabel do Monte, un pequeño pueblo enclavado entre montañas y cafetales. Lo que más le gustaba era preparar dulces, dulce de guayaba en pasta, cocada de cuchara, pie de niño horneado en horno de leña. Hacía todo con esmero, vendiendo puerta a puerta para ayudar a su marido Raúl con las cuentas de la casa. Era un matrimonio de 14 años marcado por el silencio. Ella callaba para mantener la paz. Él mentía para mantener el control. Pero Teresa, hasta entonces, creía que estaban juntos en la batalla. Raúl siempre había sido un hombre de hablar suave y sonrisa fácil, principalmente cuando quería convencer a Teresa de firmar papeles o de prestar su nombre para algún negocio. Ella no entendía mucho de contratos, pero confiaba. Al fin y al cabo, él decía que era por el bien de la familia. Últimamente, sin embargo, Raúl andaba extraño. Salía temprano, volvía tarde, evitaba los ojos de su esposa y pasaba más tiempo en el celular que en la mesa de la cena. Teresa, cansada, intentaba ignorarlo, pensando que tal vez era solo estrés o alguna crisis masculina que ella no sabía nombrar. Pero la verdad estaba a punto de estallar con la fuerza de un trueno. Todo se derrumbó un miércoles, poco después del almuerzo. Teresa regresaba del centro de la ciudad cuando vio la camioneta de Raúl siendo remolcada de la puerta de su casa. Dos hombres de traje discutían con un oficial de justicia. Al acercarse, sintió un escalofrío en el estómago. ¿Es usted Teresa Aparecida Vargas?, preguntó el hombre de traje azul marino. Al confirmar, recibió una carpeta llena de papeles y la noticia que la dejaría sin suelo. Raúl había desaparecido, dejado deudas a su nombre que sumaban más de 60.000 reales, y la casa estaba en proceso de embargo. Pero yo ni lo sabía, repetía llorando, mientras intentaba entender lo que había sucedido. Esa noche, Teresa no durmió. Lloró hasta que las lágrimas se secaron, intentando descifrar dónde se había perdido dentro de su propia vida. El marido que decía amarla la había traicionado con la misma frialdad con que se cierra una puerta. Al abrir la vieja caja de documentos guardada en el armario, encontró contratos falsificados con su firma, registros de préstamos hechos a su nombre e incluso anotaciones sobre pagos pendientes de un esquema que involucraba la venta de productos adulterados. Era como si se hubiera casado con un extraño. Los hijos dormían ajenos al caos, y Teresa, sentada en el suelo de la cocina, entendía por primera vez lo que era ser dejada no solo sola, sino en ruinas. En los días siguientes, Teresa se arrastraba como quien anda en terreno fangoso. El banco bloqueó su cuenta, las llamadas de cobro eran constantes, y los vecinos empezaron a comentar en voz baja en la puerta. «Dicen que Raúl se fugó a Goiás con otra», susurraban. Teresa no respondía, contenía el llanto y seguía haciendo sus dulces con la mano temblorosa. La cocina, antes lugar de afecto y creación, ahora parecía escenario de un luto silencioso. Pero ella necesitaba alimentar a sus hijos y el azúcar seguía siendo su única fuente de ingresos. Entonces, incluso con el corazón desmenuzado, movía ollas como si su vida dependiera de ello, y de hecho, dependía. Fue un sábado gris, mientras entregaba una porción de dulce de calabaza a una clienta antigua, que Teresa se derrumbó. Al volver a casa, encontró la luz cortada, el tanque de agua vacío y a sus dos hijos acurrucados en el sofá con hambre. Se sentó en el suelo y lloró en voz alta, sin importarle si alguien la oiría. En ese momento se sintió la mujer más débil del mundo, pero fue entonces cuando una figura inesperada apareció en su puerta. Doña Lourdes, una señora de 72 años, residente del barrio desde siempre.
Con mirada firme y manos callosas, entró sin pedir permiso, le tomó la mano a Teresa y dijo con una voz que no admitía: «Negativa. No vas a caer, te vas a levantar». Doña Lourdes no solo la escuchó, se quedó. Cocinó arroz, bañó a los niños y pasó el resto del día con Teresa sin hacer preguntas invasivas. Por la noche, con los niños dormidos, se sentaron en la terraza con una vela encendida entre las dos. «¿Crees que eres la única que ha sido traicionada, hija mía? A mí me dejaron con 5 hijos y una casa cayéndose a pedazos. Pero si no me hubiera levantado, mis hijos habrían muerto de hambre. Y tú también te levantarás, con o sin marido». Teresa escuchó en silencio, pero sentía el pecho arder como si algo antiguo estuviera despertando. Por primera vez, alguien no la trataba como una pobre víctima, sino como alguien capaz. A la semana siguiente, doña Lourdes regresó con una propuesta. «Te voy a llevar a un lugar». Teresa se resistió, pero fue. Llegaron a una escuela comunitaria en la zona rural, donde un grupo de mujeres se reunía todos los viernes para intercambiar experiencias, enseñar oficios y compartir angustias. Allí, Teresa conoció otras historias de abandono, deudas, luto, violencia, pero también de reinvención. Una de ellas, Lucia, hacía jabones artesanales. Otra, Marta, creaba panes con fermentación natural. Todas habían empezado de la nada. Y allí, rodeada de otras guerreras, Teresa sintió que todavía había vida después del caos. Algo dentro de ella, un clic sutil, pero decisivo, empezó a querer volver a empezar. Esa misma noche, Teresa regresó a casa diferente. Tenía dinero, todavía no tenía electricidad, pero llevaba una chispa encendida en el pecho. Tomó un cuaderno viejo, de esos escolares con tapa de flores, y empezó a anotar todo lo que recordaba saber hacer: dulce de leche, mermelada de plátano, caramelos de coco, pan de queso de almidón agrio. Al lado de cada artículo, anotaba posibles formas de venta. Nunca se había visto a sí misma como emprendedora. Hasta entonces, ella solo ayudaba a su marido. Pero ahora era diferente. Por primera vez, el plan era de ella. Solo de ella. Con lo poco que le quedaba en casa, Teresa hizo una hornada de cocadas y las envolvió en papel de horno. El domingo siguiente se levantó temprano y fue a la feria con una caja de cartón atada con cuerda. Se quedó de pie, bajo el sol, mientras los feriantes pasaban deprisa y pocos la miraban. Sentía la vergüenza oprimirle el pecho. Al fin y al cabo, todo el mundo sabía que era la mujer a la que le habían jugado una mala pasada. Pero una señora, encantada con el sabor de las cocadas, compró 3 y le pidió más para el próximo domingo. Fue poco, pero suficiente para reavivar la llama. Teresa volvió a casa con 18 liqueurs y un brillo tímido en la mirada. Poco a poco fue reaprendiendo el valor de las pequeñas victorias. Un cumplido aquí, un encargo allá. Cansada, sí, pero viva. Doña Lourdes no se despegaba. La acompañaba, la ayudaba, le daba consejos prácticos y más que eso, le ofrecía su presencia, algo que Teresa apenas recordaba cómo era. Un día llegó con una sorpresa, una olla de cobre antigua. «Con ella harás tus dulces de verdad», dijo, con orgullo en los ojos. Teresa sostuvo la olla como quien sostiene un trofeo. Y quizás lo era, un símbolo de un nuevo comienzo, un comienzo lento, sudoroso, pero real. Los niños, antes apáticos, comenzaron a sonreír más. Teresa, aunque exhausta, percibía cómo el cambio interno irradiaba en el ambiente. Los vecinos también lo notaron. Algunos seguían cuchicheando, pero otros empezaron a acercarse. Una joven del barrio, Luciane, le pidió que le enseñara a hacer cocadas. Teresa, sorprendida, aceptó. No sabía enseñar, pero sabía hacer. Y así, sin darse cuenta, ya estaba transmitiendo algo: conocimiento, afecto, autonomía. Lo que comenzó como supervivencia empezaba lentamente a transformarse en misión.
Fue un martes nublado cuando Teresa recibió su primer gran encargo. Una posada de la región quería 50 tarros de dulce de leche para regalar a los huéspedes. Se quedó paralizada unos segundos. 50. Nunca había hecho tantos de una sola vez. Pensó en rechazar, con miedo a equivocarse, a no poder, a decepcionar. Pero doña Lourdes, que había escuchado todo por la rendija de la puerta, entró con firmeza. Lo vas a aceptar, y vas a poder. Con la ayuda de Luciane y la vieja olla de cobre, pasó 2 días enteros removiendo dulce. Se quemó el brazo, lloró de agotamiento, pero entregó todo a tiempo. Y escuchó, emocionada, el primer enhorabuena en mucho tiempo. El dinero del encargo fue directo a pagar la cuenta de la luz, que ya sumaba meses de atraso. Cuando la luz volvió, los niños corrieron por la casa gritando, felices, y Teresa lloró de nuevo, pero esta vez de alivio. Fue allí, bajo la luz amarillenta de la cocina, donde decidió transformar su garaje en un espacio de producción. Reunió tablas viejas, reorganizó tarros, escribió un cartel hecho a mano, dulces de té, hecho con amor. Todavía era improvisado, pero llevaba algo mucho más fuerte que estructura. Llevaba historia, y una historia que estaba lejos de terminar. Con el tiempo, el espacio improvisado se transformó en un pequeño taller artesanal. Teresa comenzó a estudiar videos de cocina, técnicas de conservación y etiquetado. Se inscribió en un curso gratuito de emprendimiento promovido por el grupo de mujeres de la zona rural. Cada clase era un desafío. Se consideraba demasiado tonta para esas cosas, pero poco a poco fue dándose cuenta de que el problema nunca fue la falta de inteligencia, sino el exceso de silencio que la vida le había impuesto. Estudiar, aprender y aplicar era como construir escalones donde antes solo había desniveles. Mientras el negocio crecía, Teresa seguía enfrentando las sombras dejadas por Raúl. Cobranzas judiciales, cuentas atrasadas, historias esparcidas por la ciudad. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no era la mujer que aceptaba callada, que pedía disculpas por existir. Ahora respondía, buscaba orientación, luchaba por sus propios derechos. Un abogado voluntario del grupo de apoyo empezó a ayudarla a limpiar su nombre y a comprobar los fraudes cometidos por Raúl. Poco a poco, recuperaba no solo su dignidad ante la ley, sino ante sí misma, y eso para ella no tenía precio. En medio de esta reconstrucción, una nueva figura surgió en la vida de Teresa. Davi, un niño de 10 años, hijo de una de las mujeres del grupo que había fallecido súbitamente. Sin parientes cercanos y con historial de abandono paterno, Davi estaba a punto de ser enviado a un albergue. Teresa, al enterarse de la situación, sintió una opresión en el corazón que no supo explicar. Miró a sus propios hijos y pensó en lo que les habría sucedido si Raúl se los hubiera llevado a ambos. A la semana siguiente, presentó una solicitud de custodia provisional. Recibir a Davi fue como recibir una nueva oportunidad de ser madre, no por obligación, sino por elección. Davi llegó callado, con los ojos asustados y el cuerpo flaco. Tardó semanas en sonreír de verdad. Teresa, con paciencia y sensibilidad, supo acogerlo. Le dejaba notas con frases amables en la lonchera, le contaba historias antes de dormir, le enseñaba a hacer cocada y le pedía ayuda con las etiquetas de los frascos. Davi empezó a llamar a Luciane tía y a doña Lourdes abuela. Un día, sin previo aviso, la llamó mamá por primera vez. Teresa se paralizó, sintió el corazón latir como una campana en día de fiesta y respondió con un abrazo tan fuerte que parecía querer pegar todos los pedazos rotos de aquel niño, y los suyos también. La convivencia con Davi fortaleció aún más su fe en la construcción de una nueva familia. No era necesario sangre para amar, ni documentos para acoger.
Lo que sostenía aquel hogar ahora era la elección diaria de cuidarse unos a otros. E incluso en los días difíciles, cuando las cuentas apretaban o cuando Teresa se sentía exhausta, bastaba con ver a los tres hijos jugando juntos en el patio para recordar que algo mucho mayor se estaba construyendo allí. Algo que Raúl jamás entendería. Ella ya no quería venganza ni explicaciones, quería paz, y eso, finalmente, estaba tomando forma dentro de casa. La reputación de Teresa en la ciudad comenzó a cambiar. La mujer, engañada por el marido, pasó a ser llamada la repostera fuerte. Sus cocadas ganaron fama. Su dulce de leche fue elogiado en un programa de radio local y el boca a boca trajo más encargos de los que ella podía manejar. Con la ayuda de Lucián, contrató a 2 mujeres del barrio que también pasaban por dificultades. El garaje se convirtió en un espacio de aprendizaje y acogida. Allí no solo se enseñaba a hacer dulces, se enseñaba a sobrevivir con dignidad. Los dulces de té ya no eran solo un negocio. Era un proyecto de reconstrucción colectiva, donde cada olla contaba una historia. Lo que más sorprendía a Teresa era darse cuenta de que cuanto más ayudaba a otras mujeres, más se fortalecía. Al escuchar historias parecidas a la suya, de traiciones, abandonos, nuevos comienzos, se veía reflejada en cada rostro marcado por la lucha. Era como mirar un espejo del pasado y ver que, a pesar de las cicatrices, había belleza y potencia en lo que resistía. Empezó a organizar ruedas de conversación una vez al mes en el porche de su casa. Allí, entre una receta y otra, las mujeres lloraban, reían, se abrazaban y principalmente descubrían que no estaban solas. Doña Lourdes, siempre atenta, acompañaba todo con un orgullo silencioso. Esta muchacha se ha convertido en un árbol, y un buen árbol da sombra para que otros descansen, decía. Un día llegó con una caja de madera con el nombre Escuela de Dulces grabado a mano y dijo: «Ahora es oficial». Teresa no contuvo las lágrimas. Esa caja simbolizaba mucho más de lo que podía explicar. Era un reconocimiento, una confirmación de que su dolor se había transformado en algo útil, en algo hermoso. Era la materialización de la esperanza que tiempo atrás parecía imposible. Con el dinero de los encargos y una colecta online organizada por una de las clientas, Teresa logró reformar el garaje, instalar nuevas encimeras y comprar más utensilios. La estructura seguía siendo sencilla, pero ahora podía albergar hasta 8 mujeres por curso. Los cursos gratuitos que ofrecía iban más allá de las recetas. Hablaban de autoestima, finanzas básicas, derechos legales y empatía. La pequeña cocina se convirtió en un referente en la región. Recibía invitaciones para charlas, entrevistas y eventos. Pero, a pesar de la creciente visibilidad, Teresa nunca se alejó de la esencia. Seguir siendo una presencia viva y accesible para quien más lo necesitaba. Un día, al final de un curso, una joven llamada Milena se quedó atrás, avergonzada, diciendo que no sabía hacer nada. Teresa la llevó a la estufa, le entregó una cuchara de palo y le dijo: «Entonces empieza por aquí. Revolver dulce es como empezar la vida de nuevo. Crees que se va a apelmazar, quemar o salir mal, pero si tienes paciencia y cariño, en algún momento toma el punto». Milena sonrió por primera vez, y Teresa, al verla, reconoció la misma mirada que un día tuvo en su rostro, la de quien, a pesar de todo, todavía tiene una chispa encendida en el pecho. La rutina seguía siendo exigente, pero había ligereza entre los desafíos. Teresa ahora se levantaba temprano con placer. El ruido de los niños preparándose para la escuela, el olor del café recién hecho, el sol golpeando suavemente la cerámica de la cocina. Era una nueva vida, no exenta de problemas, pero llena de significado,
Cada olla lavada, cada tarro etiquetado, cada historia compartida entre los cursos era un recordatorio de que no solo había sobrevivido, sino que había florecido donde nadie esperaba. Y eso, por sí solo, era una revolución silenciosa pero profunda. Davi se adaptaba cada día más. Ya formaba parte de la escuela, del barrio y del corazón de la familia. Empezó a mostrar interés por la fotografía y usaba el celular antiguo de Teresa para registrar momentos cotidianos. La olla de dulce hirviendo, doña Lourdes sonriendo en el patio, Lucián entregando viandas. Con los registros, Teresa creó una cuenta en las redes sociales para difundir el trabajo. En pocos meses, la página Dulces de Té superó los 1000 seguidores y llamó la atención de una ONG estatal que apoyaba iniciativas de mujeres emprendedoras del interior. Un video sobre su historia se hizo viral. Y así, sin planificación, el país empezó a conocer a Teresa. La repercusión fue tan grande que un periódico local vino a su casa a hacer un reportaje. Teresa, tímida como siempre, usaba el delantal floreado y el cabello recogido en un moño desordenado. Contó su trayectoria sin adornos. Habló del dolor, la vergüenza, la lucha y principalmente de la fuerza que encontró en las otras mujeres. El reportaje salió al aire un domingo por la noche y lo cambió todo. En una semana, los pedidos se triplicaron, pero más importante que el lucro era la cantidad de mensajes que recibió de mujeres, diciendo: «Yo también pasé por eso, me diste valor, gracias por existir». En medio de todo este movimiento, llegó una carta por correo, sin remitente. Al abrirla, Teresa sintió un nudo en el estómago. Era de Raúl. Después de 2 años desaparecido, él decía estar arrepentido y confuso con las decisiones que tomó. Pedía disculpas. Decía estar enfermo y sin rumbo. En la última línea, imploraba una segunda oportunidad. Teresa se quedó paralizada durante horas con aquel papel en las manos. Aquello que un día le habría causado desesperación, ahora le causaba nada. Ya no había espacio en su vida para lo que no la ayudara a florecer. Pero había algo que necesitaba hacer, y lo haría pronto. El domingo siguiente, Teresa le pidió a Lucián que cuidara a los niños unas horas. Se puso una blusa azul que combinaba con sus ojos, se recogió el pelo con una cinta nueva y fue a la antigua casa donde vivía con Raúl, ahora abandonada y en venta, con la fachada descascarada como los recuerdos que guardaba. Lo encontró sentado en la acera, flaco, con el rostro envejecido y la mirada perdida. Él intentó sonreír, pero Teresa se mantuvo firme. Se sentó a su lado, como quien encuentra a un conocido lejano, y dijo: «Leí tu carta». Raúl bajó la cabeza. Por primera vez, ella era quien dictaba el ritmo de la conversación. Ella no gritó, no lloró, no exigió explicaciones. Habló con calma, como quien ya no carga el peso del pasado. «Destruiste muchas cosas, Raúl, pero yo reconstruí todo sin ti, y hoy no me queda espacio para el rencor, solo para lo que me hace crecer». Él intentó pedir perdón otra vez, diciendo que estaba enfermo y necesitaba ayuda. Teresa lo miró fijamente a los ojos y respondió con firmeza: «Ayuda, te la puedo indicar, pero no esperes que yo te salve. Esa mujer que dejaste ya no existe». Se levantó, se arregló la blusa y se fue con la dignidad de quien finalmente se liberó. Al llegar a casa, encontró a Davi en el patio con sus 2 hijos, los 3 jugando con harina e intentando hacer dulces. Sonrió con el corazón ligero, como si hubiera dejado allí en la acera todos los pesos antiguos. Entró, se lavó la cara y volvió a la estufa. Era su lugar, su altar, su trinchera. Y por la noche, al escribir otra receta en el cuaderno, garabateó al pie de la página: «Vencí». Doña Lourdes, al ver aquello, le puso la mano en el hombro y dijo: «No solo venciste, hija mía, también enseñaste a otras a vencer». Con el tiempo, Teresa transformó su cocina-escuela en un
Proyecto oficial. Creó la Casa Dulce Esperanza, un espacio comunitario donde mujeres de todo el estado venían a aprender, acoger y compartir. Recibió apoyo de empresas, invitaciones a congresos y vio a sus alumnas ganar autonomía, ingresos y autoestima. Era más que una repostera, era ahora una referencia, pero nunca perdió la simplicidad. Seguía usando el mismo delantal floreado, haciendo hincapié en enseñar a mover la olla con la misma delicadeza con que se moldea una nueva vida. Y con cada nueva mujer acogida reafirmaba silenciosamente: nadie necesita ser fuerte sola. En un atardecer dorado, Teresa recibió una llamada que la dejó sin palabras. Era de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, informándole que había sido elegida como una de las 10 mujeres emprendedoras de mayor impacto social en la región sureste. Sería homenajeada en un evento oficial, con derecho a premio, certificado y un reportaje en el periódico estatal. Teresa colgó el teléfono lentamente, aún sin entender. Miró la estufa, los tarros de dulce, las manos marcadas por el trabajo y sonrió. Nunca, ni en los sueños más dulces, habría imaginado que su historia, tan marcada por el dolor, sería ahora celebrada como ejemplo. El evento se celebró en Belo Horizonte, en un auditorio elegante, con cientos de personas. Teresa, con un vestido sencillo y zapatos prestados por Luciane, subió al escenario con las piernas temblorosas. Pero al sostener el micrófono, miró al público y vio allí a muchas mujeres que se parecían a ella, sencillas, luchadoras, emocionadas. Contó su historia sin vergüenza. Habló del abandono, la superación, las mujeres que la ayudaron y la importancia de no callar. Al final, fue ovacionada de pie. Muchos lloraban, y entre todos los rostros reconoció la mirada de una niña en la platea. Era Milena, su alumna. Con los ojos llenos de lágrimas, le hizo un corazón con las manos. De vuelta a casa, Teresa se sentó en el porche con doña Lourdes, como siempre hacían al atardecer. Le contó todo, todavía emocionada, y escuchó a su vieja amiga decir: ¿entiendes ahora por qué llamé a tu puerta aquel día? Teresa asintió con una sonrisa. El silencio entre ellas era cómodo, lleno de significados que no necesitaban ser dichos. Era allí, en aquella modesta terraza, donde el mundo parecía encontrar sentido. E incluso después de la premiación, los reportajes, los elogios, lo que más importaba era aquello: la pertenencia, el afecto, el día a día lleno de amor y verdad. Fue entonces cuando doña Lourdes dijo algo que quedó grabado para siempre en la memoria de Teresa. Lo que plantaste aquí, hija mía, no es solo dulce, es curación. Y la curación, cuando se cuida bien, se convierte en herencia. Teresa le tomó la mano a su amiga, sintiendo cada arruga como un mapa de batallas ganadas. Esa noche escribió en su cuaderno otra frase: la curación es dulce cuando se comparte. Y en cierto modo, todo lo que hacía, los cursos, los tarros, los abrazos, era una forma de esparcir esa dulzura. Porque en el fondo Teresa sabía, su historia no era solo de ella, era de todas las que aún necesitaban creer que es posible volver a empezar. Los meses siguientes fueron de cosecha y no solo de reconocimiento externo. Teresa empezó a percibir las semillas invisibles que había sembrado: niños con más autoestima, mujeres que retomaron sus estudios, familias que empezaron a reunirse alrededor de la mesa con orgullo. Lo que antes era una cocina improvisada, ahora era un símbolo. La fachada de la Casa Dulce Esperanza recibió una nueva pintura hecha por las alumnas: flores, mariposas, manos entrelazadas. Y en el centro, en letras grandes y sencillas: aquí nadie vuelve a empezar sola. Era más que un lema, era una verdad vivida todos los días. Fue en este periodo que Teresa comenzó a recibir invitaciones de escuelas para hablar con adolescentes. Al principio pensó que no tendría nada que decir a los jóvenes,
pero pronto se dio cuenta de cuánto su experiencia tocaba a los más jóvenes. Habló sobre sueños, sobre el valor de la autoestima, sobre relaciones abusivas que comienzan con palabras sutiles. Llevaba frascos de dulces para sortear entre ellos, pero lo que más ofrecía era verdad. Un día, una niña de 15 años se acercó, llorando, y le dijo: «Acabas de salvarme de una relación que me estaba destruyendo». Teresa abrazó a la muchacha y sintió la fuerza de lo que estaba construyendo, algo que iba mucho más allá del azúcar. A pesar de toda la fuerza, había días en que Teresa se permitía sentir cansancio, días en que la nostalgia de lo que no fue pesaba. Pensaba a veces en la mujer que fue antes de que todo sucediera, y se preguntaba si habría sido más feliz en una vida tranquila y común. Pero pronto recordaba: la tranquilidad que idealizaba había sido una prisión disfrazada. Lo que tenía ahora era libertad. Incluso con el ajetreo, con las facturas, con los desafíos, había algo precioso que antes no existía. Se sentía completa. Ya no había partes escondidas o calladas. Todo en ella, ahora, tenía voz y valor. Una tarde de primavera, durante un curso de postres helados, una nueva mujer apareció en la cocina. Era una joven madre llamada Carla, recién separada, con un bebé en brazos y los ojos hundidos de tanto llorar. Teresa la acogió como un día ella fue acogida. Le dio un delantal, un lugar en la encimera y una mirada que decía: «Tú puedes». En pocas semanas, Carla ya ayudaba en la producción y sonreía más. Teresa percibió con emoción que el ciclo se había completado. Así como un día fue rescatada por manos bondadosas, ahora era ella quien extendía la mano a otras. Y nada, absolutamente nada, era más dulce que eso. Fue durante un desayuno de sábado que Gabriel, su hijo menor, preguntó: «Mamá, cuando sea grande, ¿puedo trabajar contigo y Davi aquí en la cocina?». Teresa sonrió, sorprendida. Ver a sus hijos deseando permanecer allí, en ese espacio construido con tanto sudor y memoria, era como recibir un premio silencioso. Davi, que ahora tenía 13 años y se interesaba por el diseño gráfico, ya ayudaba a crear las etiquetas de los dulces. Gabriel, con su manera curiosa, adoraba experimentar nuevas recetas. Era como si aquel pequeño imperio afectivo estuviera germinando raíces en su propia casa. Teresa los miró y respondió: «Claro, mi amor, esto siempre será de ustedes también». Y pensando en el futuro de sus hijos y de tantos otros niños, Teresa decidió expandir el proyecto. Con la ayuda de una ONG y el apoyo financiero de una cadena de supermercados local, compró un terreno vecino y comenzó a construir un galpón comunitario con comedor, espacio para clases y ludoteca. La idea era crear una estructura donde las mujeres pudieran aprender y trabajar sin necesidad de dejar a sus hijos solos, un lugar donde nadie tuviera que elegir entre sostener el hogar y cuidar a los suyos. Teresa acompañaba cada detalle de la obra con entusiasmo. Ya no se trataba solo de ella, sino de un legado. En medio de esta expansión, una noticia llegó como un regalo del universo. Carla, la joven madre recién llegada al proyecto, logró la custodia definitiva de su hijo en la justicia después de demostrar estabilidad emocional y financiera. Todo ello con la ayuda de los cursos, el empleo con Teresa y las cartas de apoyo que recibió de sus compañeras. El día que salió del foro con la sentencia en las manos, corrió a la Casa Dulce Esperanza y fue recibida con aplausos y lágrimas. Teresa la abrazó fuerte y susurró: «Sabía que lo lograrías». Y en ese instante vio en Carla el reflejo vivo de todo lo que había plantado. Al final de ese año, durante la graduación de una nueva promoción del curso de dulces finos, Teresa reunió a todos los alumnos, familiares y voluntarios para una pequeña celebración. Había cintas de colores,
frascos personalizados con los nombres de las graduadas, e incluso un pastel con la frase «Aquí nadie vuelve a empezar sola». Teresa, con la voz embargada, agradeció a cada mujer que confió en ella y en sí misma. Habló de la fuerza que brota en el suelo del dolor, de la belleza que nace de lo improbable y de la certeza de que toda historia difícil puede convertirse en un punto de inflexión. Y mientras hablaba, miró el cielo estrellado y pensó en doña Lourdes, que ya enferma no pudo estar allí ese día, pero que vivía en cada logro. Días después de la graduación, Teresa recibió una visita inesperada. La editora de una revista nacional de emprendimiento femenino se había encantado con su historia y quería incluirla en una edición especial sobre mujeres que cambiaron sus comunidades. La propuesta era sencilla: un reportaje de 8 páginas, con fotos, entrevista e incluso una portada. Teresa dudó. No se veía como una celebridad, ni como un caso de éxito. Pero después de pensar unos días y conversar con Davi y Lucián, decidió aceptar, no por vanidad, sino porque sabía que su historia podría alcanzar a otras mujeres que todavía estaban en el fondo del pozo, necesitando una luz. El equipo de la revista llegó un sábado soleado, trayendo cámaras, cuadernos de notas y mucha curiosidad. Registraron la preparación de los dulces, los abrazos en la cocina, los niños corriendo por el patio y las conversaciones en las mesas de clase. Al final del día, la periodista preguntó: «Si pudieras dejar una frase para todas las mujeres que están sufriendo ahora lo que tú ya viviste, ¿cuál sería?». Teresa pensó por unos segundos y respondió con los ojos empañados: «Duele, lo sé. Pero tú no eres el dolor que sientes, eres todo aquello que aún puede florecer después de él». Y el equipo, en silencio, supo que esa era la frase que iría en la portada. Cuando la revista fue publicada, Teresa apenas podía creer verse en los kioscos con el título «La repostera que se convirtió en fuerza», cómo Teresa cambió su vida y la de toda una comunidad. La repercusión fue inmediata. Recibió invitaciones para participar en documentales, lives, ferias, pero, como siempre, mantuvo los pies firmes en el suelo de tierra batida de su casa. Seguía despertándose temprano, haciendo el café, poniéndose el delantal floreado y removiendo la olla, porque era allí, en lo simple, donde residía su verdad. Toda fama era consecuencia, nunca el destino. Con la visibilidad, Teresa consiguió nuevos apoyos para su proyecto. Una cooperativa de mujeres rurales unió fuerzas con la Casa Dulce Esperanza, creando una red de intercambio e incentivo. Teresa empezó a viajar a pequeñas ciudades vecinas, llevando cursos, donaciones de equipos y principalmente inspiración. Era como si cada kilómetro recorrido fuera un hilo que cosía pedazos de historias dispersas, creando un gran edredón de fuerza femenina. Y aunque cansada, regresaba de cada viaje con el pecho lleno de historias, de encuentros, de la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Fue durante uno de esos viajes, en una pequeña ciudad rodeada de sierras y plantaciones, que Teresa conoció a Marina, una señora de habla pausada, mirada firme y manos callosas, que cuidaba de 3 nietos sola después de que su hija desapareciera. Marina vendía pastelitos en la plaza, pero vivía al borde de la pobreza extrema. Al escuchar su historia, Teresa no pudo ignorar la llamada. Llevó a Marina a su ciudad, le ofreció alojamiento provisional, acogida y un lugar en el curso. En 3 meses, Marina ya producía sus propias mermeladas y enseñaba a otras abuelas a hacer lo mismo. Era un eslabón más en esa red, que crecía como raíces silenciosas bajo la tierra, invisibles pero inquebrantables. Fue también en esta fase que Teresa comprendió que ya no podía cargar con todo sola. Se sentó con Lucián, Davi y Carla y propuso la creación de un consejo gestor para el proyecto.
Dividió tareas, responsabilidades y creó grupos de trabajo para expandir los talleres. Pasar el testigo no fue fácil. Había miedo de perder el control, de que algo se perdiera en el camino. Pero al ver la dedicación de los involucrados, Teresa se tranquilizó. Se dio cuenta de que la confianza también es parte del nuevo comienzo, y que liderar, a veces, es saber salir del centro para que otros también brillen. Con el tiempo, los propios habitantes de la ciudad comenzaron a defender y proteger el proyecto. Hubo intentos políticos de desacreditar la iniciativa, alegando que mujeres sin formación estaban enseñando demasiado. Pero la comunidad respondió en masa. Se enviaron cartas, circularon peticiones y se organizó una protesta pacífica frente al ayuntamiento. Teresa observaba todo sin creerlo. Aquello que nació del abandono ahora era defendido con uñas y dientes por un pueblo que vio su vida transformada. Ahora este sueño ya no es solo mío, pensó emocionada. En el 5º aniversario de la Casa Dulce Esperanza, la ciudad quiso homenajearla con una fiesta en la plaza principal. Hubo desfile, presentaciones de baile, puestos con dulces hechos por las alumnas, y una placa de bronce fue colocada frente a la puerta del proyecto, con la inscripción: «Aquí brotó lo que intentaron arrancar». Teresa, al ver aquello, lloró como hacía mucho tiempo no lloraba. No por tristeza, sino por una emoción profunda, llena de capas, como las recetas que hacía desde el principio. Era el reconocimiento, sí, pero también era la certeza de que todo valió la pena. Cada lágrima, cada olla, cada no. Durante la celebración, Teresa fue llamada al escenario por la alcaldesa, quien la abrazó y dijo en voz alta: «Esta mujer nos enseñó que la dignidad no se pierde, se reconstruye». El público aplaudió de pie. Teresa subió despacio, sosteniendo el mismo cuaderno florido de años atrás, ahora con las páginas amarillentas y llenas de anotaciones. Con la voz embargada, agradeció a todos, pero especialmente a las mujeres que creyeron en ella incluso antes de que ella se viera con valor. Dijo que la Casa Dulce Esperanza no era suya, era de todas las que allí encontraron refugio. Era, sobre todo, un lugar donde volver a empezar no era una vergüenza, sino un derecho. Esa misma noche, cuando regresó a casa con sus hijos y Lucián, Teresa hizo algo que nunca había hecho. Leyó en voz alta a los niños fragmentos de lo que había escrito en su diario a lo largo de los años. Habló de los días difíciles, de los logros, de los miedos y de los encuentros que cambiaron su vida. Davi escuchaba con atención, ya adolescente, emocionado. Gabriel, el más pequeño, le tomaba la mano a su madre como diciendo: «Aquí estoy». Cuando terminó, los dos la abrazaron fuerte, y Lucián, desde el rincón de la sala, completó: «Ahora entienden por qué ella es gigante». Teresa sonrió, sintiendo que, al fin, su historia había sido completamente escuchada, incluso dentro de casa. Con el tiempo, Teresa decidió compilar los escritos del diario y lanzar un libro, pero, esta vez, con su propia voz, con sus palabras. Quería que otras mujeres lo leyeran y sintieran que estaban escuchando a una amiga. El título: Dulce es el mismo que Davi le había dado al proyecto fotográfico. El lanzamiento fue sencillo, en una noche de cielo estrellado, con frascos de cocada en el centro de las mesas y fotos de todas las alumnas alrededor. Cada ejemplar vendido contribuía a mantener el proyecto vivo. Era una forma más de seguir plantando, porque Teresa sabía, las palabras también nutren. Y fue en ese evento donde ocurrió una última sorpresa. Carla, ahora graduada en pedagogía, le contó a Teresa que había sido aprobada en un concurso público para profesora. Llorando dijo: «Fuiste tú quien me hizo creer que podía». Teresa la abrazó como a una hermana, y cuando miró a su alrededor, a sus hijos sonriendo, a las alumnas con sus delantales coloridos, a Luciane firme a su lado,
sintió un calor inconfundible en el pecho. Era paz, era justicia, era vida pulsando. Allí, en el mismo suelo donde antes ella fue abandonada, ahora florecía una cosecha que parecía no tener fin. Meses después, Teresa fue invitada a dar una conferencia internacional sobre emprendimiento femenino. Era su primer viaje fuera del país. En medio del nerviosismo con el pasaporte y el inglés ensayado, había una tranquilidad que solo quien ha enfrentado abismos conoce. En el auditorio lleno, en otro idioma, contó su historia con la misma sencillez de siempre, y arrancó lágrimas de quienes la escuchaban con auriculares de traducción simultánea, porque dolor, recomienzo, coraje, todo eso es universal. Y allí, ante una audiencia de desconocidos, Teresa vio. Su trayectoria había cruzado fronteras. Durante el viaje, en un paseo por las calles de Lisboa, entró en una pequeña tienda de cuadernos artesanales y compró un nuevo diario. Tapa de tela, bordada a mano, con pequeñas flores. Abrió en la primera página y escribió: «Hoy comienza el segundo capítulo». Porque incluso, después de tanto, Teresa sabía, la vida no termina cuando el dolor pasa. Vuelve a empezar mejor, más consciente, más plena. Y cada vez que una mujer encuentra voz dentro de sí, nace un mundo nuevo. Por eso seguiría escribiendo, enseñando, compartiendo, no para ser recordada, sino para encender otras velas. Al regresar a casa, Gabriel la esperaba en la puerta con un cartel hecho a mano. «Bienvenida, reina de los dulces y de los nuevos comienzos». Teresa se rió a carcajadas y lo abrazó con fuerza. Era en esos gestos donde sabía que todo valía la pena. Más que los aplausos, era la mirada de sus hijos lo que sostenía su camino. Lucián preparaba una cena especial y Davi colgaba una nueva foto en la pared del proyecto. Teresa sonriendo en Lisboa, sosteniendo el nuevo cuaderno. Era simbólico. Cada imagen, cada objeto allí dentro llevaba una parte de la historia que se volvía cada día más colectiva. Con el paso de los años, Teresa dejó de estar al frente de la cocina, pero nunca salió del corazón del proyecto. Los nuevos líderes, formados por exalumnas, mantuvieron vivo el propósito inicial. La Casa Dulce Esperanza se convirtió en ONG, recibió premios, inspiró políticas públicas, pero el espíritu permanecía el mismo, el de una mujer que se negó a ser destruida, que usó las cenizas del abandono como abono para florecer. E incluso en los días en que la nostalgia la apretaba, de Doña Lourdes, de los años difíciles, de los silencios superados, se sentía plena, porque sabía que había transformado su dolor en camino. Años después, en un programa de radio local, un presentador le preguntó: «Si pudiera volver en el tiempo, ¿cambiaría algo?». Teresa pensó durante largos segundos, y luego respondió: «Quizás solo me habría amado antes. Pero si era necesario pasar por todo para convertirme en quien soy hoy, entonces qué bueno que no me rendí». La frase repercutió en las redes. Miles de comparticiones, comentarios emocionados, y una vez más se vio tocando corazones sin siquiera salir de casa. Pero ya no se sorprendía. Sabía que cuando una mujer se reconstruye, se convierte en faro para otras. En un atardecer cálido, ya con cabellos canos y pasos más lentos, Teresa se sentó en el porche rodeada de sus nietos. Les contaba historias del pasado mientras removía una olla de cocada en el fogón antiguo. Uno de ellos preguntó: «Abuela, ¿es verdad que eras pobre y te hiciste famosa?». Teresa sonrió y respondió: «Era invisible, mi amor, y me volví necesaria. Eso vale mucho más». Los niños la miraron con admiración. Y en esa escena sencilla, una abuela, un fogón, el dulce olor en el aire, estaba condensada una vida entera. Una vida que resistió, que enseñó, que brilló. El sitio donde todo comenzó se transformó en un espacio de referencia en Brasil. Grupos de personas llegaban de lejos para conocer, aprender, sentir.
El antiguo portón oxidado ahora estaba flanqueado por murales coloridos, frases de resistencia, fotos de tantas mujeres que allí florecieron. Y en el centro de la entrada, fijado en una piedra, estaba el letrero oficial: Casa Dulce Esperanza, donde nadie vuelve a empezar sola. La frase se convirtió en lema, himno, tatuaje de algunas alumnas, pero para Teresa era solo la traducción más hermosa de aquello que siempre sintió, que juntas, incluso rotas, podemos hacer algo completo, y así, en un lugar donde solo había dolor, nació un legado. Teresa, que un día fue dejada con un delantal, 2 hijos y un corazón hecho pedazos, construyó un imperio de afecto y dignidad. Demostró que volver a empezar no es debilidad, es coraje, que reconstruirse es un acto político, espiritual, ancestral, que ninguna mujer necesita aceptar el dolor como destino y que incluso cuando el mundo dice que has terminado, aún es posible empezar de cero, desde el suelo, de la nada, porque dulce de verdad, mi gente, dulce es cuando nos convertimos en lo que nadie creyó que seríamos, y aún ofrecemos un pedazo a quienes vienen después.